La carta de Pablo a los Filipenses, versículo 9 al 11, hermanos. Versículo 9 al 11. Cuando nosotros hablamos del amor, ya es un tema favorito en las iglesias cristianas. Y parece ser que es el tema favorito de muchos. Pero también es el tema que otros quieren escuchar para que los otros apliquen el amor hacia otros. Pero nosotros no queremos aplicar el amor hacia otros. Queremos que apliquen el amor hacia nosotros. Pero nunca buscamos el aplicar el amor hacia los demás. Y nos volvemos quejumbrosos. Es que si hubiera más amor en la iglesia, ok, empieza por ti. ¿Verdad que sí? Empieza por ti y tú vas a hacer la diferencia. Hermanos, es algo muy importante que el apóstol Pablo nos va a hablar y tiene un propósito grandísimo estas palabras del apóstol Pablo. Hermanos, versículo 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de nuestro Dios. 3 preguntas antes de comenzar a desarrollar el tema. Hermanos, ¿cuál es su deseo cuando usted ora por los demás? ¿Cuál es su deseo cuando usted ora por los demás? Segunda pregunta, ¿usted está orando por los demás? Sí. ¿Qué beneficio hay cuando usted ora por los demás? ¿Sí? ¿Qué beneficio hay en usted y en los otros cuando ora por los demás? Cuando usted ora, ¿es una mera repetición sentimental hacia otra persona? ¿O es certero y pone sus prioridades en algo que importa hacia la otra persona? Vamos a ver si el apóstol Pablo nos responde estas preguntas. Número 1, hermanos. ¿Por qué necesitamos esta intercesión, hermanos, a favor de? El apóstol Pablo en el versículo 9 dice: y pido en oración. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: yo estoy pidiendo en oración por ustedes. Hermanos, cuando nosotros oramos, y es un deber de nosotros orar unos por otros, ¿verdad? ¿De qué manera estamos orando, hermanos? ¿Estamos orando por cosas que son importantes? ¿O estamos orando por cosas muy sencillas? Yo no quiero decir que la enfermedad de alguna persona no sea importante, la necesidad de otra persona no sea importante. Hay cosas más importantes por las que debemos de estar orando. ¿Sí? Pero el asunto es que nosotros debemos de ejercitarnos en la oración unos por otros. ¿Sí? Es algo muy importante que nosotros estemos orando unos por otros. Me llama la atención que así como Jaime acaba de dar estadísticas, hay muchísimas estadísticas. ¿Sí? Y adivinen cuál es la estadística para el cristiano que ora. Josué es experto en las estadísticas. ¿Cuál es la estadística, Josué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Se dice que aún el 1% de los pastores ora. Hay un mínimo de cristianos orando y estando en la presencia de Dios, hermanos.
nosotros debemos de comprometernos en la oración. El apóstol Pablo es un ejemplo de oración, hermanos. Si usted lee todas sus cartas, él dice: oro por ustedes, estoy orando por ustedes. Aún Cristo nos puso la muestra en Juan 17, orando a favor de nosotros. ¿Verdad que sí? Aquí hice una pregunta y muchos dijeron: sí, sí oramos. Espero y que todos tengamos ese compromiso de orar unos por otros, porque es importante. Es muy importante la oración y estar comprometidos con la oración. ¿Por qué es importante estar orando por los demás? ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque vemos la preocupación o sentimos la preocupación por otros hermanos. Y a veces nosotros en nuestras oraciones son muy personalistas. Señor, te pido por mi trabajo. Señor, te pido por mi matrimonio. Señor, te pido por mí, por mí, por mí, por mí. Y eso no es malo. Eso no es malo. Estar pidiendo por mí, por mí, por mí. Y el asunto es que se nos pasa una hora pidiendo por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, que se nos olvida pedir por el hermano, por la hermana, por el tal matrimonio, por tal situación. ¿Verdad que sí? Pues qué bueno para los que dicen que no. Pero no es global no. Muchos no estamos comprometidos a orar a favor de otros. Muchos no estamos a favor de orar por otros. Y el apóstol Pablo es un grande ejemplo de estar orando, hermanos, orando. Y hermanos, hay una cosa muy importante que debe formar parte de nuestras oraciones. Es estar intercediendo por los demás, pero más que nada en aspectos espirituales. Estar orando por nosotros, por aspectos espirituales. Ya lo dije, no porque su necesidad no sea importante. A orar, el apóstol Pablo nos enseña muchos modelos de oración, hermanos, y debemos de estar pidiendo por los demás. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo en el versículo después de la coma, diciendo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. El amor, hermanos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses y pide por ellos para que ellos crezcan en un aspecto espiritual más importante, hermanos. Ese aspecto espiritual más importante lo dice, y es el amor. Entonces, pero la frase que usa el apóstol Pablo es un amor que desborda, hermanos. Un amor que se tira. Como cuando usted llena un vaso y se llena toda el agua porque no alcanzó a detenerse. Esa es la petición del apóstol Pablo, que los filipenses abundaran en amor, abundaran en grande amor. Por eso les digo que el tema del amor es muy trillado en las iglesias. Y dicen: y el amor de Dios, y el amor de Dios, y el amor de Dios. Y como les dije al principio, yo ni siquiera soy capaz de mostrar el amor de Dios. Lo que Pablo les dice a los filipenses, que ustedes derrochen el amor, hermanos. ¿El crecer en el amor es un aspecto espiritual o es sentimental? ¿Es sentimental o es espiritual? Claro, porque no se basa el amor de Dios en los sentimientos. El amor de Dios no se basa en los sentimientos, sino en Dios, hermanos. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses: su amor debe de crecer, de estar más. Deben de transpirar amor. Deben de transpirarlo completamente.
Hermanos, esto nos habla de una práctica del amor. ¿Cómo una persona transpira el amor? ¿Cómo en mi vida yo estoy derrochando el amor, hermanos? Si nosotros recordamos, el amor de Dios es un amor sacrificial. ¿Verdad que sí? Es un amor sacrificial. ¿Cómo usted está desbordando su amor? ¿De verdad ha crecido su amor unos por los otros? Esos son aspectos espirituales importantes, hermanos. Que el amor, aquí el apóstol Pablo les dice que su amor de ustedes, número uno, por Dios, que su amor por Dios se desborde, hermanos. Que su amor por Dios se desborde. Muchos decimos amar a Dios. Muchos decimos, estoy enamorado del Señor. Pero se trata de aplicar ese amor y ahí se nos olvida. ¿Qué pasa si alguien lo ofende? ¿Cómo reacciona? ¿Recibe la ofensa? ¿La pasa por alto? ¿O ataladra a tal persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Recibe la falta, pasa por alto o lo taladra? ¿Me hiciste? ¿Ese es el amor sacrificial? Debemos de aprender a que el amor de Dios crezca en nosotros. Y si no crece el amor hacia Dios, hermanos, jamás va a crecer el amor hacia nuestros semejantes. Miren, los que dicen, yo amo a Dios, estoy enamorado. Estoy tan enamorado, así como cuando los jovencitos se enamoran, ¿verdad? Que hasta no quieren despegarse los dedos, ¿verdad? Así, muy romanticones hoy, para el 14 de febrero, ¿verdad? Estoy bien enamoradísimo. Ok, vamos a decir, si usted está enamorado de Dios, si usted dice, yo amo a Dios, ¿sí? ¿Cuántos dicen yo amo a Dios? ¿Tiene comunión con Él todos los días? ¿Platica con Él y le dice Dios? ¿Empieza a conocer a Dios? Sí. ¿Empieza a mostrar su fidelidad hacia Él? ¿Cómo ve? De verdadmente debemos de pensar, ¿de verdadmente el amor de Dios ha crecido en mí? Simplemente, ahorita Fanny hablaba de los matrimonios. Es un buen ejemplo, hermanos. ¿Por qué hay tanto pleito en los matrimonios? ¿Entonces aman a Dios? No. ¿Por qué no somos capaces de pensar que, como dijo Fanny, las desventajas tengo que aceptarlas para poder caminar? Hermanos, ¿de verdadmente usted está amando a Dios? ¿Su amor hacia Dios ha crecido más? ¿Sí? Pues si su amor crece hacia Dios, es inmediato que crezca hacia sus personas queridas y hacia sus hermanos en Cristo. Si esto no pasa, usted es un falso. Déjeme decirlo, sí es cierto. Usted es un falso. Si no ha crecido el amor de Dios, jamás va a crecer su amor hacia el que tiene a un lado. Y si usted dice que ama a Dios y no ama al que está a un lado, usted es un falso.
¿Sí? ¿Me cree o no me cree? Bueno, no sé si alguien me quiera ahí, mandar una flecha ahí de... Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el mismo Espíritu Santo, hermanos. En Juan 13, casi al terminar, Cristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Hermanos, no dejemos ese amor de sentimentalismo o de preferencia o porque me cae bien o que... Ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor de Dios, por favor. El amor de Dios va más allá, hermanos, de aceptar a las personas y de ir soportándonos unos a otros, hermanos. O aquí todos somos perfectos. Levante la mano, ¿quiénes son perfectos? Que he llegado a la madurez máxima. Ay, déjala abajo, ¿verdad? Voy a decir, usted, hermano, ¿verdad? ¿Quién ha llegado a ese? Nadie, hermanos. Por eso Pablo nos dice en sus cartas, Dios, soportarnos unos a otros. Eso es demostrarnos el amor, hermanos. Llevar las cargas unos por otros es el amor, hermanos. No un mero sentimentalismo como muchos lo tenemos. ¿Sí? Pues en los enamorados del día de 14 de febrero, pues todos están enamorados, ¿verdad? Todos se demuestran el amor. Había, expresando lo que se confunde como amor, había un matrimonio que conocí que cuando celebraban este tiempo del 14 de febrero, no, pues hacían muchísimas cosas, muchísimas, bien románticos. No, yo decía, no, si se aman. Pero ¿qué pasaba al siguiente día? Pues el esposo le ponía una buena a la mujer. ¿Ese era el amor? Pues a lo mejor un amor apache, ¿verdad? Pero ese tampoco es el de Dios. Sí, hermanos. Hermanos, debemos de crecer en el amor y debemos de considerar que nuestro amor debe ir creciendo hacia Dios e inmediatamente va a crecer hacia los demás. Es proporcional el amor que nosotros le tengamos a Dios, va a ser proporcional al amor que le tengamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos dentro de la congregación. Es proporcional, hermanos. No puede crecer uno y estar otro menos. Debe de ir creciendo hasta que transpiremos, hermanos, amor. ¿Qué pasa con un zorrillo? Cuando tocan a un zorrillo, ¿no los llena de su olor? ¿Y cuánto tarda el olor para quitarse? Muchísimo tiempo. Que así se llenara usted del amor de Dios, todos entenderíamos, ese es un cristiano que lleva el amor de Dios. ¿Sí? Hermanos, es un proceso por el cual el apóstol Pablo invita a los filipenses. El motivo, hermanos, de ese amor, ¿verdad? No es cualquier amor sentimental. Este amor que el apóstol Pablo le dice a los filipenses tiene que tener dos características, hermanos. Dos características para este amor. Y lo dice el apóstol Pablo en el versículo 9, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Por eso, hermanos, no es un amor como el que experimentan los novios. Es un amor que tiene un buen propósito, que tiene características para poder aplicarlo, hermanos. En todo conocimiento, dice ahí el apóstol Pablo. Esta palabra en el original, hermanos, nos da a entender que debemos de tener un conocimiento pleno. El amor
del cual nosotros tenemos que desbordar, tiene que llevar conocimiento pleno. Es una palabra epignosis en el griego y habla de ese conocimiento, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es ese conocimiento pleno que tenemos que tener para que nuestro amor sobreabunde? O cuando sobreabunde nuestro amor, ¿de qué tiene que estar lleno este amor? ¿Sí? Porque fíjense que dice el apóstol Pablo que vuestro amor, en el versículo 9, amor abunde aún más, y luego implica en ciencia y en todo conocimiento. Esta palabra, conocimiento pleno, hermanos, ¿qué querrá decir conocimiento pleno? O este conocimiento será, hermanos, que nosotros lleguemos a sabernos la Biblia de par en par. ¿Será que seamos unos expertos para la teología? Es más, todos los que son dados a la teología es lo que menos muestran amor. Me atrevo a decirlo. Me atrevo a decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su egoísmo es mi teología, mi teología. Hermanos, ¿qué es ese conocimiento pleno? Vamos a Colosenses 3, unas hojitas allá adelante. Colosenses 3, versículo 10. Fíjese bien, este versículo en su contexto está hablando de la nueva naturaleza del cristiano. En otras palabras, yo tengo un mensaje, hice un mensaje hace mucho tiempo en donde le ponía la vestidura o la ropa del cristiano, ¿sí? Y lo que era la vida buena, la vida nueva, y desechando la vida antigua, ¿sí? Entonces en el versículo 10 dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese es la misma palabra que el apóstol Pablo usa para ciencia. En Colosenses se traduce conocimiento. En Filipenses se traduce ciencia. Pero es la misma palabra. Este conocimiento pleno, hermanos, es un conocimiento que vamos adquiriendo de parte de Dios. Este conocimiento es un conocimiento que venimos adquiriendo de parte de Dios, pero ¿cuál es el propósito de este conocimiento? Que nosotros empecemos a conocer más y más y más el carácter de Dios. Porque ¿de qué nos sirve conocer, por ejemplo, otras cosas y no conocer el carácter de Dios? ¿De qué sirve? ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la escatología. ¿De qué me sirve conocer tanto escatología si no conozco el carácter de Dios? ¿Y cómo conozco el carácter de Dios? Hermanos, ¿cuántos de nosotros conocemos los atributos de Dios? ¿Cuántos de nosotros ahondamos en los atributos de Dios? Cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, vamos creciendo en el conocimiento pleno de quién es nuestro Dios. Un Dios santo, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios soberano, omnisciente, omnipotente, misericordioso. Pero si nosotros no empezamos a conocer a nuestro Dios,
Si nosotros no conocemos a nuestro Dios, pues no hemos llegado al conocimiento pleno, hermanos. ¿Cuántos de nosotros conocemos a Dios? ¿Sabía que parte de los atributos de Dios son la imagen de Dios en el hombre? ¿Cuántos de esos desborda usted en su vida? De los que Dios comparte con el hombre. ¿Cuántos? La justicia, el amor del cual estamos hablando, la integridad. ¿Cuáles desborda en su vida para llegar al conocimiento pleno? Dígame, hermanos. Y otra es, hermanos, también conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Por medio de la palabra de Dios es como conocemos a Dios, hermanos. No por medio de experiencias. Como los grupos que hablamos en Corintios. Es por medio de la palabra, por nuestra relación con Dios, por nuestras oraciones en la mañana o en la tarde, a la hora que usted entre a la presencia de Dios. Es ahí donde nosotros empezamos a conocer a Dios. Y empezamos a adquirir ese conocimiento que viene de parte de Dios. Hermanos, yo en este punto hay un conocimiento que le he llamado conocimiento mecánico. Y hay otro que le he llamado conocimiento que viene del Espíritu. ¿Sí? Me voy a dar a explicar. El conocimiento mecánico es el que usted se machetea un tema, pero no lo entiende. Pero eso sí, a la hora de hablar de ese tema, usted opina porque sabe del tema. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero hay otro conocimiento que vamos adquiriendo de parte de Dios, en donde entendemos lo que Dios nos está hablando y lo que Dios quiere, que ese es el conocimiento que viene de Dios. ¿Por qué? Conocí a una persona, citaba escritura, no es más cenista en la iglesia, conoce la escritura, bárbaro para el conocimiento. Pero cuando yo le preguntaba, ¿entiendes todo lo que me dice? La verdad no. Le digo, pero eso sí, me respondes como un profesional. Pues es que me he estado memorizando. Pero era su memorización de la palabra de Dios, era solamente para contender y para poder saber. Y no es como cuando entras tú a la presencia de Dios, empiezas a orar, empiezas a pedir, a interceder por otros, y luego vienes a la palabra y le dices, Dios, dame conocimiento de tu palabra para entender estas maravillas, de entender lo que tú tienes para mí. Y empiezas a leer y empiezas a decir, ahora entiendo lo que Dios me está hablando. ¿Sí es diferente o no? ¿Cuál es el conocimiento que usted va adquiriendo? ¿Un conocimiento mecánico o un conocimiento que viene del Espíritu Santo? Esperemos que sea el que viene del Espíritu Santo, en el cual usted tiene esa intimidad con Dios. La segunda cosa del cual tiene que estar conformado es en todo conocimiento. Parece que los traductores de la Biblia intercambiaron palabras, ¿verdad? Pero bueno, cada palabra está traducida según el contexto, hermanos. Pero esta palabra, conocimiento, ¿sabían que es la única vez que se usa en la Biblia? Esta palabra es la única vez que se usa en la Biblia. Les voy a dar el término griego, aidesis.
Y esta significa una percepción, tanto con los sentidos, con la mente. Otros la traducen como discernimiento y otros se traduce como conocimiento basado en la experiencia. Y luego con este conocimiento basado en la experiencia se multiplica, hermanos. ¿Sí entendió la definición? Todos son iguales, ¿no? Es un discernimiento que se aprende, hermanos, por la experiencia. El entender cosas que se aprenden con la experiencia, hermanos. ¿Cómo aprendemos a definir las cosas de Dios, hermanos? Se aprenden en la experiencia de nuestra comunión con Dios. Cada quien tiene una comunión con Dios, ¿verdad? Oh, muy poquitos. Todos tienen una comunión con Dios, ¿verdad? Usted entiende cómo Dios trabaja con usted, ¿verdad que sí? ¿Y la forma en cómo trabaja con usted es como trabaja conmigo? No. Es diferente, ¿verdad? Entonces es un conocimiento que se va adquiriendo bajo la experiencia de entender muchas situaciones. ¿Sí? Ese discernimiento es el entender situaciones en los sentidos. ¿Sí entienden lo que es el discernimiento? ¿Sí entienden qué es lo de discernimiento? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos discernimiento? No todos. Hay unos natos del don del Espíritu Santo, otros lo van adquiriendo, ¿sí? Pero hay otros que no. ¿Por qué no? Porque no venimos a la fuente que nos ayuda a entender las situaciones, y ese es Dios. Entonces, nuestro amor, hermanos, tiene que estar lleno del conocimiento pleno y de entender esas situaciones. ¿Sí? De entender situaciones en nuestras vidas. Entender situaciones hacia los demás. ¿Sí? Ese amor que debe de desbordar en nosotros. No es un amor nada más al ahí se va. Es objetivo, hermanos. Que se va adquiriendo a través de nuestra comunión con Dios. Y ese debe de ir creciendo, hermanos. Ese conocimiento pleno y ese entender las situaciones. Por ejemplo, entender situaciones como alguien se ve raro. Oye, ¿qué tienes? No, pues ando desanimado. ¿Sí? O ¿qué tienes? No, ando en pecado. Pero se percibe, hermanos, lo entiendes. ¿Sí? A veces entiendes las intenciones de otras personas. ¿Sí? Y ese a veces se adquiere por experiencia, hermanos. ¿Sí? Pero lleva un grande propósito, hermanos. Estas características del amor llevan un propósito. No nada más son así por así nada más. Sí, esos llevan un grande propósito. Versículo 10, regresamos a Filipenses, hermanos. Por eso, hermanos, si nosotros somos flojos en conocer a Dios, si nosotros somos flojos en tener esa comunión con Dios, si somos flojos, nuestro amor nunca va a crecer, hermanos. Nuestra espiritualidad nunca va a crecer. ¿Sí? Nada de nosotros va a crecer, se va a quedar así
Es una irresponsabilidad en el cristiano. Hermanos, el propósito de que el amor sea de esta manera, lo dice el Pablo en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo esto nos sirve, hermanos, tanto en nuestra relación con Dios, con la relación con los demás. ¿Sí? Todo este amor nos sirve en la relación con Dios y con los demás. ¿Sí? No solamente es un amor hacia Dios, sino hacia los demás. Entonces, cuando nuestro amor está basado en estas dos características, el apóstol Pablo nos invita a aprobarlo mejor. El orar de esta manera del apóstol Pablo y la invitación a ese amor es para que nosotros aprobemos lo mejor. Hermanos, ¿qué significa esa frase, aprobar lo mejor? Para que aprobéis lo mejor. Esta frase es como cuando usted, o en la antigüedad, había personas que veían las monedas y las calaban, ¿verdad? Y decían, no, esta es hasta le decían, es falsa, o no, esta es buena. En la actualidad, pues cuando le dan billetes falsos, ¿verdad? Cuando va a una tienda y llega con la persona y le agarra el billete, y a veces hasta muchos se enojan y le hacen así las personas y dicen, no, sí es válido, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para qué hacen eso? Para aprobar que esté bueno el billete, o para que aprobar que esté buena la moneda, o que sea buena, que sea de buena calidad, hermanos. Y lo mejor es lo excelente. Lo grandioso, hermanos. Hermanos, ¿para qué necesitamos aprobar lo excelente y lo grandioso? Hermanos, esto tiene que ver con decisiones personales que incluyen a Dios y a los demás. Es tomar decisiones mejores, hermanos. Las prioridades correctas que tienen que ver con Dios y con nuestro prójimo. Mis decisiones, ¿a quién afectan? A mi familia, a mi entorno, sí, cierto. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de aprobar en nuestras vidas lo mejor para hacer, hermanos. Lo mejor para practicar. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Verdad que sí? Y a veces hacemos las cosas por encimita. Bueno, ya cumplí. Bueno, ya sí. Hermanos, debemos de pensar en lo mejor. Nuestras decisiones tienen que ser, o nuestras prioridades para hacer, tienen que ser mejores. ¿A qué me refiero, hermanos? Si usted no viene a la iglesia, ¿está bien? ¿Es una buena decisión? Si usted no viene, bueno, supongamos, si Josué no viene a la iglesia en 3 domingos, su decisión, ¿a quién va a afectar? Espérese, primero a Humberto y a un servidor, ¿sí? Y luego, primero a su familia, a Humberto y un servidor, y después a la congregación, hermanos.
¿está tomando esa decisión correcta? Nosotros debemos de empezar a tomar decisiones correctas en nuestro testimonio y en nuestra vida diaria. Nuestras decisiones y nuestro testimonio tienen que ver que influenciamos a los demás. ¿Sí? Y es algo que hemos visto. Si aquí viene una persona y no saluda a nadie y se va, ¿a cuántos cree que va a influenciar? A los que tengan una personalidad así, encerrada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hermanos, tomo malas decisiones con mi carácter hacia mi familia, los voy a afectar. Pero ¿sabe qué? También me voy a llevar a otros de corbata. Entonces, mis decisiones respecto a Dios afectan mis decisiones, afectan mi testimonio hacia los demás. ¿Eres un buen testimonio? ¿Tomas buenas decisiones respecto a Dios y lo reflejas? ¿O qué estás haciendo? Estas decisiones, hermanos, tienen que ver con toda nuestra vida cristiana. Por eso debemos de aprobar lo mejor, lo bíblico. Por ejemplo, vi una publicación acerca del alcohol. Nosotros ya hemos tomado un poquito ese tema, pero no tan a fondo. ¿Verdad que sí? Y luego dicen, ¿es pecado o no es pecado? Y ya empiezan a hablar la embriaguez y algo. Si yo tomo una decisión, hermanos, si yo tomo la decisión de traer una cerveza mientras tenemos nuestra comunión, ¿a cuántos cree que voy a influenciar? ¿Aprobé lo mejor? ¿Aprobé lo mejor? ¿Aprobé lo mejor? No. ¿Qué estás aprobando en tu propia vida, hermano? ¿Qué estás aprobando? ¿Qué decisiones estás tomando tú, varón, respecto a tu familia? ¿Qué estás tomando? ¿Qué decisiones estás tomando, mujer, respecto a tu esposo? Y hermanos, ¿qué decisiones estamos tomando hacia Dios como congregación? ¿Decisiones correctas? ¿O decisiones, bueno, poquiteras, así como el de ya cumplí y ya estuvo? No, hermanos, tenemos que tomar decisiones y comparar de lo bueno a lo mejor. De lo bueno a lo mejor. No se conformen con hacer lo bueno nada más así, sino lo mejor, hermanos, por la obra del Señor. ¿Sí? ¿Qué decisiones, hermanos, se están tomando? Está tomando. Y esta es una responsabilidad que llevamos todos como hijos de Dios. ¿Qué mejores decisiones tomas respecto a Dios? ¿Te estás santificando? Tu vida es... Porque la mejor decisión es otorgarle todas mis decisiones a la manera de Dios, ¿o no? Pero fíjense que cristianos somos así. Esto sí y en esto estoy luchando. Esto sí, en esto no.
Ahora, ¿eso será aprobarlo mejor? O como los que dicen, yo así soy, así es mi carácter. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está aprobando esa persona? ¿Está aprobando lo bueno o lo mejor? No, no está aprobando ni lo bueno, hermanos, siquiera. Lo bueno es, ay, sí, voy a echarle, como dice Josué, odia esa frase de voy a echarle ganas, ¿verdad? Pues, Josué odia esa frase de le voy a echar ganas. Pues yo estoy a punto de aborrecerla también, hermanos. Bueno, más porque es parte de mi cultura, ¿verdad? Pero nada más es aprobar lo sencillo. Tenemos que ir más allá, hermanos, para dar un buen testimonio a los demás, para dar un buen testimonio a las personas que están cerca de nosotros, para que demos, bueno, no me quiero adelantar al tema, para que nosotros demos ese buen testimonio. Hermanos, regresamos a Filipenses. Y cuando aprendamos a aprobarlo mejor, hermanos, ¿dónde empezamos este tema? En la oración, ¿verdad? Por el amor que crezca más. Ahí vamos a aprobarlo mejor. Todos, hermanos, tenemos esta responsabilidad. Y hermanos, todos tenemos la responsabilidad de ir cambiando y santificándonos en el Señor. ¿Sí? Porque esto no nos habla más que la santificación. No nos habla más que de la santificación. Y la santificación, voy a hacer una pregunta. ¿De quién depende la santificación? A ver, los estudiantes de teología, ¿de quién depende la santificación? De Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, no, pues le echamos la culpa a Dios. No, échale ganas. Cierto. Tiene que ver con las decisiones, hermanos, que tomes. Dios te enseña y te dice, mi hijo, tienes que amar a tu prójimo. Pero es que me cae bien gordo el hermano. Tienes que amar a tu prójimo. No tiene que ver con tus sentimientos. Hijo mío, tienes que perdonar. Si supieras, Dios, lo que me hizo. ¿Verdad que sí? Aquí está, aquí te lo dice. Entonces, sí depende del Espíritu Santo. Pero si te alejas de esto, pues el Espíritu Santo te va a empujar, pero ¿qué sensibilidad vas a tener a Él? Y estoy hablando nada más del amor y del perdón. ¿Cuántas cosas no hay dentro de la palabra de Dios para practicar, hermanos? Para tomar esas buenas decisiones, para tomar las decisiones bíblicas. A veces se contraponen contra nuestro propio pensamiento y nuestra carne. Pero es la decisión que Dios te invita y hace un trabajo en ti para que tú lo hagas. Para que tomes esa decisión. ¿Sí? Para que tomes esa decisión. Y esas decisiones, hermanos, esas decisiones
que afectan tu entorno, ya parezco psicólogo, ¿verdad? Ahí en eso, que afectan a las personas a tu alrededor. Esas decisiones, ¿sabías que van a traer una consecuencia, hermanos? Traen una consecuencia, ya sea positiva o negativa, pero traen una consecuencia. Y la invitación del apóstol Pablo a tomar las mejores decisiones lo dice en el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin. Hay un fin para eso, aprobar lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese día de Cristo, ¿cuál será? ¿Será el juicio del trono blanco? ¿Será el día del rapto? ¿Dónde es ese día de Cristo, hermanos? Para el cristiano. Si es para esos tiempos, hermanos. Si es para los tiempos del fin. El día del Señor, ¿qué es el día del Señor? Bueno, uno lo conocemos como el domingo, pero proféticamente, ¿qué es el día del Señor? El día del juicio, hermanos. Entonces, ¿usted va a estar en un juicio? ¿En qué juicio va a estar usted? Y en ese tribunal de Cristo, como ahí dijo alguien, ¿quién dijo tribunal de Cristo? En ese tribunal de Cristo, ahí van a saber, ahí vas a saber si eres sincero e irreprensible. ¿Qué significa ser sincero, hermanos? Sincero, hay dos cosas para esa frase, sinceros. En la antigüedad, personas que se dedicaban a la cerámica, sí, personas que se dedicaban a la cerámica y vendían, y pues, en el tianguis ponían sus ollas, sí, pero había unas ollas que estaban despostilladas y ellos los resanaban con cera. Sí, los resanaban con cera y los pintaban otra vez. Sí. Entonces, cuando alguien iba a comprar su ollita, así como en la feria de aquí de Guadalupe, entonces agarraban su ollita, y esta me gusta, la ponían al sol. Sí. Entonces, cuando las daban los rayos del sol, se derretía la cera. Entonces no era un jarrón completo, era un jarrón roto, incompleto, defectuoso. ¿Sí? Entonces decían, no, este no es completo. Entonces agarraban otro y ya decían, no, este sí es completo. El otro sentido que tiene esa frase, sinceros, es como cuando pones a un metal en una criba y le empiezas a quitar las impurezas. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver el ser sinceros? Eso me gusta, que me ayuden a predicar, hermanos. Que sean íntegros, hermanos. Que sean rectos. Que no sean de doblez. Pero es una integridad basada en la palabra de Dios, hermanos, en el carácter de Dios. ¿Sí? Y esa integridad, hermanos, es algo muy importante para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros prometemos algo a Dios? Mire, vamos en febrero.
Y siempre voy a usar un ejemplo que nuestro hermano Humberto dice, ¿verdad? De los que se comprometen a ir al gimnasio. ¿Cuántos cumplen ese? Ahora todo este año me voy a meter al gimnasio. Y pasa la rosca de Reyes y todo, y ya están ahí, y ya para febrero, híjole, es que viene la cena de año del 14 de febrero. No, pues voy a dejar de ir. ¿Cumplió su promesa? Ahora bien, la integridad significa ser un cristiano estable, hermanos. La integridad significa ser un cristiano estable. Si tomo decisiones, son las decisiones que voy a hacer. Si yo me comprometo y le digo, Dios, yo quiero llegar 10 minutos antes de empezar el culto, aquí voy a estar. Y yo lo cumplo. La gente no es íntegra, hermanos. Estamos volando. No cumplimos nada. Prometemos una cosa y no lo cumplimos. Sí. Y la integridad, podemos hablar muchísimas cosas de la integridad. Se va purificando de ese defecto que usted va teniendo en su vida cristiana. Vamos a usar los dos sentidos de esta palabra sincero. Se va purificando, está siendo firme y decisivo. Hermanos, todos hemos aprendido a tomar esas decisiones y ser concretos en practicar esas decisiones. Y esos tienen que ver respecto a Dios. Te dicen, no robarás. Y nosotros estamos para evangelizar, ¿verdad? En la persona. No hay que robar. Pero sin embargo, vemos la oportunidad y robamos. Me hacían una pregunta ¿qué fue? El jueves. ¿Tú mientes? ¿Tú mientes? No lo hago, aunque me duela, y más a mi esposa, a los demás, ¿sí? Cuando le digo una mentira a mi esposa, ella se queda viendo y me dice, hace ya conozco la expresión, dice, y le digo, no te puedo mentir, no es así. Sí, y yo les decía, y si yo miento y le miento a una persona, necesito ir a pedirle perdón a esa persona y decirle, perdóneme, yo le mentí. Eso es integridad, hermanos. Perdóneme, yo le robé. Pregunta, imagínese que estamos en el tribunal de Cristo. ¿Usted puede decir lo que David dijo en el Salmo? ¿En integridad he andado? ¿O vive doble moral? Bueno, porque déjeme decirle que nosotros solimos practicar doble moral, ¿sí? Unos somos con los hermanos y otros somos con otras personas, ¿sí? A mí me tocó vivirlo. Uno era con los hermanos y otro era con las personas que iban a la panadería.
Sí, les estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, ¿verdad? No en estos. Pero yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Nomás sí decía, caray, como que no hice bien. Pero fui buscando la presencia de Dios y Dios me hizo entender. No está bien lo que estás haciendo. No está bien que vivas doble moral o doble cara. El vivir una doble cara no es integridad, hermanos. ¿Es usted íntegro? ¿O es un hipócrita? El hipócrita no es una persona íntegra. ¿Verdad que no? Una cara aquí, otra cara allá y otra cara donde allá. Es más, el ser íntegro es portarse bien. Pues vemos a personas del mundo que se portan bien, ¿verdad? Defínalo usted en su corazón. ¿Usted es una persona íntegra? ¿Sin doblez en su corazón? Para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es esa palabra irreprensibles, hermanos? Es una conciencia sin ofensa. Se van a extrañar. También se traduce como no hacer tropezar a otros. Y una persona que no tiene tropiezo. ¿Sí? Tiene que ver con esa integridad, hermanos, los dos. Entonces, ¿somos irreprensibles? ¿Usted es irreprensible? Nosotros, hermanos, en este punto tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque si usted es irreprensible, en este punto de esta palabra que el apóstol Pablo usa, es que tenemos que considerar que en nuestra vida no hagamos tropezar a otros. Pero primero, no tropieces tú. Hermanos, ¿cuántas veces has hecho tropezar a tu hermano? Varones de familia, ¿cuántas veces han hecho tropezar a su familia? Ahora sí, Dios, te voy a servir. Y sácatelas para nada. Y ya hiciste tropezar a tu familia. ¿Cuántas veces, hermanos, te toca hacer tropezar? ¿Cuántas veces te ha tocado hacer tropezar a los demás? ¿Lo has considerado en tu vida? ¿Sabías que eso es algo importante de no ser de tropiezo? ¿Qué dijo Cristo acerca de los que provocan los tropiezos? ¡Ay de aquel por el que vienen los tropiezos! Amárrese y échese al mar como Pinocho. Amárrese a una roca y aviéntese. Considérelo, hermano. Considérelo. Y si ha hecho tropezar a alguien, sea humilde para pedirle perdón. Si has hecho, varón, tropezar a tu familia, pídele perdón a tu familia. Si has hecho tropezar a tu familia, a tus conocidos, a muchos que están a tu alrededor, pídeles perdón. Más vale pedir perdón y ser restituido, ¿verdad?, que ser hallado irreprensible, hermano. Hay una cosa muy clara, hermanos: la salvación no se pierde. ¿Sí? Pero tu
forma de llevar tu cristianismo va a repercutir en el tribunal de Cristo. Donde habrá galardones o no, te vas a llevar, o como dice por ahí un predicador, vas a entrar de panzazo, órale. ¿Está siendo irreprensible, hermanos? Sé sensible a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Sé sensible. No es fácil. ¿Por qué? Porque estamos habituados al pecado. Pero no es imposible. Había una persona que él era adúltero. Él era adúltero. Y platicando con él, yo le dije, oye, estás mal. No, tú dices que eres cristiano, pero no. Estás cayendo en adulterio. Me dice, sí, es que hay una lucha en mí. Hay una lucha en mí. Y tengo el mandamiento de Dios por un lado, pero mi carne me dice, no lo voy a volver a hacer. Fíjense, hermanos, por un lado él decía, sí, Dios me dice, no adulterarás. Dice, pero por otro lado mi carne me dice, ya no lo voy a volver a hacer. O sea, le dolía, hermanos, dejar de hacer su pecado. Y así muchos de nosotros estamos, no nada más en el adulterio, en otros tipos de pecados, hermano. Nuestra carne nos dice, ¿ya no te vas a tomar eso? Otro tipo de pecado, hermanos. ¿Qué vamos a decidir? ¿El ser irreprensible? Y en su pecado esta persona hizo tropezar a su familia, hermanos. Su familia tenía un grande anhelo de conocer de Dios. Al ver su testimonio, al ver lo que hacía, se llevó de corbata a su familia. Piénsalo, hermano. ¿Qué vas a hacer con tus problemas, con tus malas decisiones? ¿Vas a seguir haciendo tropezar a los demás? ¿O qué? Versículo 11, hermanos. Ya vimos sinceros, irreprensibles y, hermanos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Hermanos, ¿cuál es el fruto que estás dando? Frutos de justicia. El señor John MacArthur dice aquí en su comentario que es el fruto que provoca la justicia. ¿Cuál es ese fruto que provoca la justicia? Del cual viene la justicia, hermanos. Pues mírenlo, aquí lo tenemos. Ya también un tema muy trillado en las iglesias, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto que usted está dando? ¿Un fruto de justicia? ¿Un fruto de equidad? ¿O un fruto de rectitud? ¿Por qué es importante el fruto de justicia, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de ser justos, hermanos? Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios y con los demás también. ¿Es bueno que yo trate a mis hermanos en Cristo en niveles? Este sí, este así, otro así, y ese no. ¿Eso es ser justo? ¿Eso qué es? Lo contrario a ser justo. Ahora, también en nuestra vida personal es tomar decisiones justas, hermanos.
¿A cuántos nos ha tocado tomar una decisión? Y a veces dice, ¿cuál es la decisión más justa? Pues la que es, hermanos. Por ejemplo, hablando a veces con Gerardo, cuando se dividen las herencias, ¿cuáles son las decisiones más justas en las herencias? Como lo estableció el testamento, ¿verdad? Pero si no hay testamento, en la decisión que tomen los implicados en esa herencia. Pero no faltan los vivos, ¿verdad? Ahí en los... No, que yo quiero más. Pues yo cuidé a mi mamá, ¿verdad? Yo merezco más. No, pues yo le sufrí con mi papá. Yo necesito más. ¿Qué es lo justo, hermanos? Lo que te toca, hermano, lo que te toca. Cuando te toque tomar una decisión, hermanos, necesitamos ser lo más justos que es. En la disciplina con los hijos, ahí se aplica la justicia, hermanos. Como los que tienen más de 3. Y no me digan que no, mamás. Tienen a su consentido, ¿sí o no? Nada, diga la verdad. Ya ve, Fanny, arrepiéntete, Fanny. Cuando usted, madre o padre, tiene un consentido, usted no está siendo justo. No va a ser justo. ¿Sí? A ver, ¿quién creen que es el consentido? No se crean. Hermanos, debemos de ser justos. El fruto del Espíritu, hermanos, viene la justicia. ¿Cuál es tu fruto, hermanos? Juan 15, hermanos, vamos a Juan 15. Porque el apóstol Pablo dice que ese fruto viene por medio de Jesucristo. Ese fruto viene por medio de Jesucristo. Juan 15, hermanos. Yo soy la vid verdadera. ¿Ya estamos ahí, Juan 15? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Pedid todo lo que quiera. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos, hermanos. Y mire, seguid, y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hermanos, es el mismo tema que el apóstol Pablo está abordando. El del capítulo 15, hermanos. Es el mismo tema. Nomás que acá Pablo habla un poquito más técnico, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo más figurativo. ¿Está usted en Cristo? ¿Está usted en Cristo? ¿Cuál es el fruto que ha dado usted? ¿Está dando ese fruto de justicia? ¿Está llevando ese fruto?
El que permanece en el Señor da fruto, hermanos. Desde el tiempo en que usted entregó su vida a Cristo, ¿sí? Desde el tiempo en que entregó su vida a Cristo hasta nuestros días, ¿cuál es el fruto que usted ha manifestado? ¿Ha manifestado el fruto de justicia o todo ese fruto? Porque es un solo fruto, ¿no? ¿O su fruto está basado en las emociones nada más? En su conveniencia. En su... Es que yo así pienso. O en su... Lo voy a decir así, o en su doctrina. Sí, porque muchos aquí en las iglesias se arman sus propias doctrinas. ¿Sí? A conveniencia. ¿Sí sabía? ¿Sí? Sí, no, si nos las gastamos de todas para que la palabra rime con lo que quiero hacer. ¿Cuál es su fruto, hermanos? ¿Usted está en la vid? Todo esto, hermanos, todo esto lleva un grande propósito. Regresamos a Filipenses, hermanos. Regresamos a Filipenses. Y debemos de pensar, debemos de meditar. ¿De verdadmente yo soy una persona justa? ¿De verdadmente yo estoy manifestando el fruto del Espíritu? ¿De verdadmente soy irreprensible? ¿De verdadmente soy sincero? ¿De verdadmente mi amor ha crecido en conocimiento y discernimiento? ¿De verdadmente estoy haciendo esto? Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Porque el resultado de toda su vida cristiana y de su persona, de su santidad y de su testimonio tiene que ver con la gloria de Dios. Todo es para la gloria. En el versículo 11, el apóstol Pablo dice que todo eso es para la gloria y alabanza de Dios. ¿Usted en su propia vida le da gloria y alabanza a Dios? ¿Usted es la gloria de Dios manifestada a los hombres? ¿Usted manifiesta la gloria de Dios en su vida? ¿Usted es alguien que las personas pueden decir y alabar a Dios por su persona? Su comportamiento invita a otras personas a decir gloria a Dios por lo que ha hecho en esa persona. Dios es verdadero. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo es ese hermano? ¿Cómo se comporta? ¿Usted es portador de eso? ¿Usted, su vida es un ejemplo para glorificar a Dios? Su vida, mi vida, no es para deleitarme a mí mismo. No es para recibir mi reconocimiento de los demás. Mi vida, aún mi estilo de predicar, aún mi forma de ser, tiene que ser una alabanza para Dios. ¿Es usted una alabanza para Dios? ¿Usted está glorificando a Dios en su vida? Vamos a salir a evangelizar, hermanos. ¿Para qué lo hace? ¿Para que lo vea Josué y Humberto? Ah, sí vinieron. ¿O para darle gloria a Dios? ¿O usted viene aquí temprano para qué? ¿Para que lo vean los demás? ¿O de verdadmente digo, para que sea glorificado Dios en mi vida?
¿Cuál es el propósito de su vida cristiana? ¿Dar gloria a Dios? Entonces, ¿por qué el amor no ha crecido en conocimiento, hermanos, y en discernimiento? ¿Por qué siempre seguimos batallando con estos puntos? ¿Por qué? Si mi vida está para dar gloria a Dios, tengo que pensar en darle gloria a Dios. Es el tiempo en que si mi vida no glorifica a Dios, tengo que arrepentirme. Si su vida no glorifica a Dios, arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase. Usted, padre de familia, madre de familia, si no ha glorificado a Dios y no ha sido un ejemplo para sus hijos, arrepiéntase. Usted, joven, si no ha glorificado a Dios en la escuela o en sus amigos, arrepiéntase. Que la vida se acaba cuando nosotros nos morimos en esta tierra. Mientras usted amanezca, deje que Dios obre en su vida y que vaya creciendo de gloria en gloria. En vez de amargarse, en vez de quedarse ahí y de estar quejumbroso. Sí, porque esos somos, hermanos, quejumbrosos. Cuando Dios nos bendice y va todo bien, ¡ah, gloria a Dios! Y estás hasta feliz y todos. Pero cuando vienen las adversidades parece que es lo contrario. Y empezamos a dar malos testimonios, hermanos. Hermanos, tenemos que entender y meditar. El apóstol Pablo ora por estos cristianos de la iglesia de Filipos. Y hermanos, que nuestra oración por nuestros hermanos en la iglesia bíblica Zacatecas sea para que su amor sobreabunde en todas estas características que hemos desarrollado. Vamos a orar.